Y déjeme agradecerle y saludar que ya se encuentre con nosotros aquí en esta mesa la diputada local Vida Gómez Herrera. Ella es diputada por Movimiento Ciudadano para hablar el día de hoy de esta importante iniciativa o reforma más bien que ya finalmente fue aprobada también por los cabildos del interior del estado. Primero que nada, diputada, buenas tardes, gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Muchísimas gracias. Y pues vaya, estamos hablando por supuesto de esta que ha sido llamada la Ley 3 de 3 contra la violencia de género. Coméntenos por favor este proceso. Vimos en la semana que se entregaron las últimas actas de cabildo al Congreso del Estado de Yucatán. Por lo tanto, ya es ley. ¿Cómo va, digamos, esta reforma de la Ley 3 de 3? Se aprueba en el Congreso del Estado el 31 de mayo, el último día de sesiones se aprueba y a partir de ahí lo que pasa con una reforma constitucional es que tiene que ir a todos los cabildos de nuestro estado, es decir, a 106 municipios. Y esto, déjame decirte que lo que comúnmente ocurre es que se tardan muchísimo, llegan al último plazo y se aprueba por afirmativa ficta, que es decir, si contestaron, si alcanzaron a contestar en tiempo, se da por enterado que si no contestaste, bueno, pues quiere decir que estás de acuerdo. Eso es el trámite que pasa con muchas reformas constitucionales, por cierto, algo lamentable. Sin embargo, este es uno de los casos extraordinarios donde los 106 municipios sesionaron y por unanimidad aprobaron la iniciativa 3 de 3. Eso es súper importante destacarlo porque toda ley que no se conoce, toda ley que no se discute, termina no siendo útil. Así que lo primero es que ya los cabildos, las autoridades municipales conocen la ley y además están de acuerdo con la ley. ¿De qué se trata esta Ley 3 de 3 justamente para recordarle a la gente? Lo que trata es que ningún violentador, acosador, deudor alimentario llegue al poder. Y pareciera increíble, pero nuestras leyes no lo prohibían. Hoy expresamente, a partir de la declaratoria que debe dar el Congreso al hacer el cómputo oficial de estos 106 cabildos que sesionaron, de los cuales 93 ya enviaron el acta, todavía hay algunos pendientes de enviar el acta, pero 93 ya dijeron que sí, solo se necesitaban 54. A partir de este momento, en nuestra Constitución ya quedará plasmado que nadie que haya violentado a una mujer pueda tener un cargo, ya sea en la administración pública o estar en la boleta compitiendo en los procesos electorales. Es decir, ni candidaturas van a poder tener las personas que estén, registradas o reconocidas como violentadores, ni tampoco ser nombrados, por ejemplo, algún cargo tipo en la fiscalía o en alguna secretaría, ¿no? En ninguna dependencia estatal y en ningún órgano desconcentrado, es decir, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Instituto Nacional de Transparencia, etcétera. Esto también hace a esta reforma una reforma muy completa porque también ya se tocaron leyes secundarias. En ese sentido, y era parte, digamos, no tanto de la confusión, sino de la discusión que tuvieron ustedes en comisiones hace ya algunos meses cuando se estaba hablando de este tema, ¿cómo se va a definir, digamos, quiénes son a los que se les aplicaría esta Ley 3 de 3? ¿Tiene que ver con un antecedente penal que deberán presentar a la hora de querer registrarse como candidatos o cómo funcionaría esto? Efectivamente, las discusiones se dan a partir del mes de noviembre y se aprueba hasta mayo. Entonces llevó muchos meses de discusión, foros, parlamentos abiertos. Vinieron activistas destacadas en todo el país a estos foros, a encuentros con los diputados y diputadas. Además, yo celebro mucho porque dentro de las reuniones, abogados y abogadas, activistas se sentaron a revisar toda la Constitución estatal, pero también la de otros estados, para poder tener este documento que dé certeza jurídica. ¿Cuál era la discusión central? Es si se violentaba un derecho al decir que una persona con antecedentes, es decir, que no hubiera empezado un proceso jurídico, podía estar o no en la boleta. Al poner antecedentes penales, lo que hace es que las personas tengan que demostrar que no han cometido ningún tipo de delito. Esto es importante, sí, pero nuestra preocupación central es que muchas veces pueden pasar 6 años, 9 años y la persona no ha sido, o sea, el juicio se sigue llevando, sí es culpable, pero no ha tenido una sentencia. Esta era la preocupación central en la discusión. Al agregar a la palabra antecedentes, también da la oportunidad de que la ciudadanía visibilice y los partidos políticos tomemos decisiones al interior para evitar que las personas que ya se está diciendo, ya hay pruebas, aunque el juicio no haya terminado,
bueno, ya puedes tú tomar una decisión. Por eso esta iniciativa habla de la honorabilidad de las personas. Es decir, si hay duda, espera a que se resuelva la duda, porque eso le conviene a la ciudadanía y te conviene a ti como persona también, para saber que llegaste al cargo limpio o limpia. Porque cuando una persona es violentadora, abusadora, o imaginemos, no le pasa el recurso a sus hijos e hijas, ¿qué podemos esperar como servidor público de esa persona? Ese era el eje central, y así como se aprueba, se respetaron los derechos humanos de las personas, pero sobre todo garantizamos una política más limpia en nuestro estado. ¿Ya aplicará para el 2024 esta reforma? Y pues por supuesto, ¿cuándo podríamos también entenderla como una ley, digamos, ya sobre el papel, y cuándo empieza a tener vigencia esto? Sí, ya aplicaría para el 2024 en los cargos de elección popular. Y en el cambio constitucional, nada más estaríamos esperando la declaratoria, que es el acto en el que el Congreso dice a las y los diputados: recibimos tantas actas y por lo tanto se aprueba. Después de esto se actualiza la Constitución y se vuelve un derecho vigente. Es decir, cambios dentro de la administración pública, si se dieran en esta etapa, ya estaría vigente la Constitución para aplicar en el caso de funcionarias y funcionarios el texto que ya quedaría en la redacción de la Constitución. Ajá. Por cierto, que Yucatán sería el primer estado del país que tiene en la Constitución esta máxima de que ningún violentador llega al poder. Sería el primer estado de la República. Porque antes era un acuerdo del INE, ¿verdad?, para el proceso electoral anterior. Fue un acuerdo del INE, y en el caso del INE estaba desde la sentencia, que es lo que comentaba hace un rato. Es complejo llegar a una sentencia en el sistema de justicia actualmente. Diputada, por último, nos pregunta a don Julio, justamente a través del CEL Social, que le recuerdo es el 99 91 20 91 73, nos preguntan qué harán con los que ya están en un cargo y no cumplen con esta ley una vez que ya esté vigente. La gran ventaja en esta ocasión es, y eso es importantísimo, es de entrada, muchos, sobre todo los que tienen cargos de elección popular, ya no podrán competir en el siguiente proceso electoral. Muchas veces buscaban ir hacia la administración pública cuando no podían competir, tampoco podrán hacerlo. Y este es un trabajo, y yo agradezco mucho la pregunta, que la ciudadanía, todas las personas tenemos que hacer equipo para visibilizar, es decir, hablar de esos casos, no quedarnos calladas, para que la ley pueda estar vigente, no solo en el texto, sino en la realidad. De acuerdo. Diputada, pues muchísimas gracias. Estaremos al pendiente. ¿Se espera más o menos para cuándo que pueda finalmente ser la declaratoria de constitucionalidad? Yo espero que pueda ser la próxima semana, si todo sigue en el ritmo que está, y esperaría que la próxima semana podamos estar dando este primer paso en Yucatán rumbo a ir erradicando la violencia en el estado.